8 de la mañana, 32 minutos. Te planteaba el tema del hallazgo, algo misterioso. Bueno, ya lo vamos a definir en la charla que tenemos preparada para esta hora. Jonathan Karzenbaum es director del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Jonathan, buen día. Eduardo Bataglia, aquí en Millennium. Gracias por tu tiempo. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Mucho gusto en hablar con ustedes. Bueno, contanos acerca del hallazgo. Sorprende verdaderamente, por lo menos lo manifiesto como un ciudadano común y corriente, que ese material haya estado más de 80 años en el edificio de la Corte Suprema. Sí, efectivamente fue allanado, fue producto de un allanamiento del año 41, al calor de una comisión investigadora de actividades antiargentinas que investigaba a los nazis y a los comunistas en la Argentina, y que todo ese material fue incautado. Ese juez lo derivó a la Corte porque estaba involucrada la embajada alemana en esto, quedó ahí en la Corte Suprema. Fue encontrado por las autoridades en el afán de crear un museo. Fueron al subsuelo, sacaron los expedientes y aparecieron estas cajas. Nos llamaron al Museo del Holocausto muy generosamente el presidente Horacio Rosati para involucrarnos en lo que va a ser la investigación sobre este material. Principalmente son fichas, digamos, libretas de miembros del partido nazi en la Argentina y de la Asociación de Trabajadores Alemanes también en la Argentina. También hay algunos elementos de propaganda, algunas fotografías, pero lo principal del material entendemos que es eso. Todavía hay mucho por investigar. Y la verdad que, bueno, el volumen es lo que más nos sorprendió de esto, y todavía no sabemos si la información que hay ahí es información conocida o información por investigar. Celebramos que se haya visibilizado este tema ahora, pero el material se sabía que estaba y quizás no ha estado preservado de la mejor manera, ¿no? No, sí, evidentemente quedó ahí. Desconocemos los motivos, por qué quedó ahí en ese depósito, y no fue preservado como un material patrimonial, sino que como cajas de algún expediente. De hecho, eran cajas de vino, de champán. Entonces que quedaron ahí y bueno, afortunadamente la Corte tuvo este gesto de abrirlo a la investigación histórica y de poder que los investigadores hagan lo suyo, que es ver de qué se trataba, quiénes eran los miembros del partido nazi aquí en la Argentina, y poder conocer un poco más de la historia. Recordemos que el partido nazi había sido prohibido en el año 39, perdón, por lo cual estaba ilegalizado el partido. Ajá. Por eso tal vez, una de las hipótesis, por eso tal vez todas estas fichas estaban juntas, ¿no? Y no en las casas de los miembros del partido. Sí, claramente, bueno, después se verá con la investigación que avance, material que buscaba consolidar las ideas de Adolf Hitler en la Argentina, concretamente, ¿no? Sí, lo que más uno piensa es dentro de la colectividad germanoparlante, dentro de la colectividad alemana, que en ese momento debían de tener unas 250.000 almas aquí en la Argentina. No, 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 no podemos decir que la idea era que toda la Argentina se nazifique, sino por lo menos penetrar muy fuertemente en la colectividad alemana. El nivel de adhesión al partido nazi era relativamente bajo en comparación con otros países, pero bueno, tal vez este volumen de documentación nos diga que el partido tal vez era más fuerte de lo que se pensaba. Eso no lo sé, materia de especulación, pero sí, que por lo menos operar fuertemente dentro de la colectividad alemana y austríaca. Recuerden que a partir del 38 Austria era parte del Tercer Reich, ¿no? Jonathan, ¿han recibido consultas de parte de ciudadanos interesados en que se sepa más allá de lo que se ha descubierto, que por el momento es el material, y con ese material ahora se va a proceder a investigar? ¿Recibieron consultas en el Museo del Holocausto en estas Sí, últimas horas? recibimos sobre todo consultas de instituciones hermanas del exterior, de Washington, desde Yad Vashem, desde el Museo de Jerusalén, de otras organizaciones hermanas de la colectividad judía argentina. Y bueno, vamos a
a ver cómo trabajar para que esto es patrimonio de la humanidad, digamos, de la Argentina y de la humanidad, O sea, ante por un lo cual, requerimiento eh, diplomático, debieran entregarlo a no, quien lo sí, solicite. sí. Sí, sí, sí. La realidad es que esta información más tarde o más temprano se comparte. No es sensible en términos de, eh, obviamente uno no anda publicando todos los nombres de las personas y demás, pero porque hay descendientes seguramente de estas personas residiendo en la Argentina, pero sí de poder tener una idea para los investigadores, que son los que van contribuyendo a la construcción de la historia y de la memoria local. Ujú. Es decir, si no se hubiera producido esta mudanza de archivos para la futura instalación del Museo de la Corte, el hallazgo no se hubiera dado. Efectivamente, efectivamente. Y ahí es donde ponemos en valor el gesto del presidente Rosati de ponerlo a disposición del museo, ¿no? De no hacer la vista gorda o de no ocultarlo por otros 80 años, sino de decir, bueno, esto es material sensible, hay que investigar y bueno, afortunadamente fuimos convocados junto al rabino Eliabo Ambra y a una investigadora social museo que se llama Marcia Rad y que fuimos los primeros, pero seguramente otros investigadores podrán aportar y utilizar este material para conocer más sobre lo que era el partido nazi en la Argentina y las organizaciones nazis en la Argentina, recalcar que esto es en el año 41. Recordemos que los grandes crímenes del nazismo ocurrieron a posteriori de esto, ¿no? Y es importante porque probablemente no haya criminales nazis en estos listados, ¿no? Es muy probable que no haya criminales de los que conocemos de los campos de concentración y de exterminio, porque el nazismo en ese momento es pleno auge y probablemente no estaban residiendo en la Argentina. Ujú. Distinto es los casos como Eichmann, Mengele y demás, que llegaron después de la guerra o al finalizar la guerra y que, bueno, este archivo evidentemente no llega hasta esa etapa. La última, Jonathan, veía un informe hace unos días, una investigación de un periodista, de un ciudadano estadounidense, que llegó hasta el país y, digamos, elaboraba una hipótesis que hablaba de que Adolf Hitler vivió en el sur de la Argentina. Esto ¿Esto está está de totalmente alguna descartado. manera Tenemos un hilo investigado desde aquí o no? publicado por el museo. Hace una semana lo tuvimos que volver a publicar porque es una mentira recurrente. Todos los historiadores serios, todos, de cualquier nacionalidad, ubican a Hitler en el búnker, se suicidó junto con Eva Braun y Goebbels y su familia. Entonces, estas especulaciones son de aquellos que lucran con esta idea de que Hitler pudo haber sobrevivido y venido a la Argentina clandestinamente. Nada, se basan en denuncias de gente que decía que él vio a Hitler en la Argentina, ¿no? Y Mm, claro, esas denuncias quedaban registradas y después utilizan eso para decir que Hitler estuvo en la Argentina. No, bien. la gente informaba, pero no porque eso no se transforma en una verdad histórica, que un fulano haya dicho yo lo vi a Hitler comiendo en un restaurante. Bien. Lamentablemente el museo permanentemente tiene que salir a derribar estos mitos. Está totalmente documentado que Hitler se suicidó en el búnker con evidencia y con corroboraciones también de los últimos años, específicamente para desterrar este mito, que no huyó de Alemania después de la guerra y mucho menos que vino a la Argentina. Todo perfectamente documentado. La última, para quien tenga intención o deseo de visitar el Museo del Holocausto de Buenos Aires, ¿cómo son las condiciones? ¿Cómo pueden hacerlo? Y te pregunto también si crece el interés por visitar el Museo del Holocausto en Argentina. Bueno, sí, afortunadamente sí, cada año superamos las visitas. El año pasado nos visitaron más de 83.000 personas. Para visitarnos recomendamos la visita grupal para escuelas, para instituciones, para grupos. Son gratuitas, vienen policías, jueces y sobre todo escuelas secundarias. Lo pueden hacer a través de nuestra web museoholocausto.org.ar para quien quiera venir con su familia o conocerlo individualmente. Pueden hacerlo también de domingo a jueves. Los lunes es el día gratuito, pero el costo de la entrada es realmente accesible y simbólico.
Y bueno, también nos pueden seguir en redes sociales, @Museo Shoah, y muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Jonathan, por haber hablado con nosotros. Gracias a ustedes. Jonathan Karzenbaum, director del Museo del Holocausto de Buenos Aires.